El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por la sintonía. Ya enlazados con la señal de nuestro canal Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Buenos días, Santo Domingo. Qué gusto que nos acompañen. Despedimos a Carolina Centeno conduciendo la primera emisión del informativo por Majestad Televisión y ahora ya están enlazados con A Primera Hora. Nosotros acá desde tempranito, desde las 6, informando y comentando a nuestra audiencia los hechos de la gran agenda nacional. Estamos con nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en www.radiomajestad.com. Igualmente en Santo Domingo a través de la señal del Canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Nos retransmite Canal Star en las zonas de Sami y Tonchihue en la provincia de Esmeraldas e igualmente las plataformas digitales de la Asociación de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí. Recapitulo la información que di hace minutos. El Tribunal Contencioso Electoral ha negado el recurso de ampliación y aclaración interpuesto por el coronel Carlos Arboleda y por el doctor Wilson Freire, con lo que se abre un plazo de 3 días para que se ejecute esta sentencia, esta nueva resolución, y sesione el Consejo Nacional Electoral, eso que me informan. Tiene 3 días el CNE a partir de la notificación. De todas maneras, igualmente me informan, y gracias por este dato, hoy a las 17 horas habrá sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral. Todavía no hay agenda, pero veamos, me acaban de decir en cambio que hay que esperar 3 días, entonces va a ser muy difícil de ser así que el día de hoy se conozca algo, pero ya hablamos de 3 días y ahí sí ya es definitivo. Como no aceptó el Tribunal Contencioso Electoral resolver el recurso de ampliación y declaración, entonces ya se reduce el plazo en torno a este tema y ojalá que la incertidumbre se acabe. Porque este país, como digo, no puede seguir viviendo en incertidumbre. Estamos a 27 días del inicio de la campaña electoral. Estamos a 2 meses y 3 días de las elecciones de la primera vuelta y el país no tiene certezas de quiénes serán sus candidatos, de cómo estará configurada la papeleta electoral. Y ojalá que se entienda el fondo de lo que estoy planteando. El país necesita certezas. Dialogamos con Rodrigo Gómez de la Torre ahora mismo. Él es el delegado del sector empleador al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. ¿Cómo le va, Rodrigo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a todos quienes siguen la entrevista en los distintos puntos del país y a través de las redes. Previo a cualquier cosa, Fabricio, quiero adherirme al comentario. Es una verdadera vergüenza que ya a casi 60 días del cierre de inscripciones no tengamos una papeleta definida. Es realmente un tema muy preocupante y quiero aclarar que la incertidumbre es el principal enemigo de la confianza y la confianza es fundamental para la inversión. Y en un año electoral necesitamos certezas, confianza, porque el mayor problema de los ecuatorianos, si bien ha sido el debate del salario hace unos días atrás, es la falta de empleo. Correcto. Yo justamente le iba a preguntar, le iba a pedir para ir a la tónica de aquello una reacción sobre lo que está pasando. Y empecemos por ahí. El tema de la falta de empleo. ¿Usted ha visto o ha escuchado, Rodrigo Gómez de la Torre, concreciones por parte de las diferentes opciones electorales sobre qué hacer para enfrentar la situación económica, productiva y de empleo tan compleja que vive el país? A ver, Fabricio, yo creo que no es un tema de una oferta electoral. O sea, en elecciones se dice cualquier cosa y podemos ofrecer, no sé, pues tuvimos una oferta de varios millones o 1 millón de empleos en 4 años y lamentablemente las circunstancias no se dieron y podemos echarle la culpa al 2020, que es lo que ahora hemos hecho, y toda la culpa tiene el 2020 y la pandemia. Pero el 17, 18 y 19 no tuvimos pandemia y tampoco generamos empleo. El Ecuador necesita reglas claras y estables. Reglas claras que nos permitan saber cuál es la cancha, estables para saber que el partido lo vamos a jugar en el tiempo completo y obviamente que generen confianza, porque tanto capitales nacionales como extranjeros no tienen nacionalidad, el dinero no tiene nacionalidad. Y hay que estar claros
en que donde haya certezas la gente va a invertir. El caso impresionante y envidiable es el tema de Perú. Perú acaba de pasar un proceso político extremadamente complejo, con la salida del presidente, asume el segundo y terminan con un tercero. Sin embargo, a los pocos días de asumir el actual presidente, que ya terminaría el periodo, hace una emisión de bonos a 100 años plazo. O sea, tener la certeza que un país tiene una institucionalidad muy sólida le da certezas al inversionista para poner el billete ahí. Cuando vemos por el otro lado que en nuestro caso seguimos y hemos mejorado considerablemente, pero nuestras emisiones todavía son de corto plazo en relación a las otras, o hemos mejorado al mediano plazo, digámoslo así. Sí vemos que la falta de institucionalidad nuestra nos está pasando una factura, y una factura muy grande que la veremos en próximas generaciones inclusive. Correcto. Dicho esto, y para seguir en materia, ¿cómo vieron ustedes la decisión del gobierno del presidente Moreno ante la ausencia de acuerdos entre empleadores y trabajadores de mantener congelado el valor del salario básico unificado? Se va a mantener en 2021 el mismo valor de $400 mensuales que estuvo vigente o que está vigente en el curso de este 2020. ¿Era la medida que ustedes esperaban como sector empleador, Rodrigo Gómez de la Torre? A ver, yo creo que esa fue la medida que nosotros planteamos, porque era evidente. Tenemos el artículo 118 del Código del Trabajo que determina que el salario se revisará anualmente, no dice que se aumentará o se reducirá, dice que se revisará en base a las decisiones del Consejo Nacional. Si el Consejo Nacional no llega a un acuerdo, lo que pasa es que se debe aplicar la inflación proyectada, y no hay más, inflación proyectada. La inflación proyectada es negativa, en menos 0,73 que teníamos el dato al Consejo, y luego se actualizó a menos 1,01 para el 2021. Entonces, conscientes de la situación compleja que hay, que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno, y de esos 3, el 5% tiene una vinculación directa a la remuneración básica unificada. Reducirlo generaba un impacto político muy fuerte, que es lo que determina la ley. O sea, la ley lo que dice es aplíquese inflación proyectada, punto. Nuestro planteamiento, viendo que por el lado que le miremos, cualquier cálculo matemático daba negativo, nuestro planteamiento fue sostengamos el salario, considerando que la recuperación va a tomar al menos 3 años. Y eso fue una de las propuestas que se hicieron en la primera sesión, y luego dijimos, segunda, mantenemos el hecho de que se debe sostener el salario, porque no bajar más poder adquisitivo, pero tampoco generar una falacia de poder adquisitivo creciente para una pequeña parte de la población, pero sí generando un impacto de incremento de costos de vida para prácticamente toda la población. De acuerdo. Entonces, lo que va a ocurrir el próximo año es que en 2021 el salario básico unificado va a quedarse congelado en $400. Pero no sabemos qué va a pasar en 2022 ni en 2023, y la intención era mantener congelado el salario, al menos esa era la intención del sector empleador, hasta 2023. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que no? Ya, correcto. ¿Y cómo ven ustedes el hecho de que no sabemos si seguirá las cosas congeladas en 2022? Ahí viene un poco el retomar lo que determina el artículo 118. El salario se revisará a través del Consejo Nacional de Salarios una vez al año. No tenemos ninguna certeza, y como se inició esto, ni siquiera tenemos una papeleta a puertas de una elección. O sea, esto de aquí no ayuda absolutamente a nada. Tenemos una situación económica extremadamente compleja, una contracción económica. Sabemos que el próximo gobierno, sea quien sea,
se le viene muy complejo el tema económico y que el sector privado es el que se va a llevar el peso más fuerte. Entonces, ahí es donde toca, hay que pagar las cuentas. Y las cuentas se deben pagar a través de ¿qué? De un proceso racional de impuestos para que primeramente se permita recuperar la producción, recuperar productividad. Y en ese ámbito, yo sí me anticipo a decir que desde varios sectores vemos con muy buenos ojos que el día lunes 7 se suscriba el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, porque eso nos permite crecer o dar certezas hacia afuera para los acuerdos comerciales, porque capacidad de crecimiento tenemos, capacidad de consumo en este momento no. Si no podemos tener capacidad de consumo y sí capacidad de crecimiento, crezcamos hacia afuera y generemos empleo. Ese debe ser el camino y no deberíamos satanizar esta opción y esta oportunidad tan grande que se nos abre. Ahora, Rodrigo, usted nos dice, era la medida que esperaba el sector empleador, la que se mantenga congelado el salario básico unificado en $400. Eso va a ocurrir durante todo el curso del año 2021, pero el gobierno anunció dos medidas de compensación. La una que será asumida directamente por el fisco y la otra en la que evidentemente los empleadores van a tener que arrimar el hombro. Se va a entregar una compensación de $100 y otra de $60. ¿Están de acuerdo ustedes con esa medida de compensación, Rodrigo? A ver, las medidas de compensación, al igual que los subsidios y los bonos, son decisiones unilaterales de los gobiernos. Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo, tenemos claro que todos estos valores que eroga el gobierno, que entrega el gobierno como beneficio social, como ayudas, como subsidios, como todo esto, terminan directa o indirectamente saliendo del bolsillo de todos los contribuyentes, los que tienen empleo, los que generan empleo, los que están sin empleo, los empleados públicos, privados, o sea, en ese aspecto, cuando el gobierno cobra impuestos es bastante democrático, les golpea a todos. Por eso es que hablamos de una revisión tributaria racional que permite recuperar la confianza, recuperar la producción. Porque si bien esta medida se anunció como puntual, preocupa que seguir creando subsidios, seguir creando compensaciones, cuando eso el gobierno no tiene de dónde sacarlos en términos prácticos y reales. ¿Cómo cierra el sector productivo, el sector empleador, el sector empresarial? ¿Cómo cierra el año? Estamos el 4 de diciembre, estamos a puertas de que se acabe este 2020 que ha sido tan complejo, convulsionado en lo económico, en lo sanitario. Ha habido una paralización, en algunos casos total, del aparato productivo. En el contexto de la pandemia se hablaba mucho que el 70% del aparato productivo, en la parte más compleja, en el pico más complejo de la pandemia, el 70% del aparato productivo estuvo paralizado. ¿Cómo cierra el aparato productivo ecuatoriano el 2020, Rodrigo? A ver, yo creo que es importante entender que este año el Producto Interno Bruto tiene una caída de 9 puntos. Se habla y aquí hay un error de terminología, o tal vez es un tema más de economistas, pero hablan de crecimiento para el próximo año del 1%. Pero ese crecimiento no es más que recuperación. Nos caímos a un hueco de 9 metros. Ahora estaríamos, si se cumple el 1%, 8 metros más abajo. O sea, la situación es compleja, esas dentro de varios ámbitos, certezas inclusive que esas cuentas pendientes del gobierno puedan irse subsanando en la gran mayoría o en la totalidad de ser posible con el sector privado, porque la cadena de pagos también está rota. Si el gobierno le debe a una empresa X, esta empresa X a su vez traslada esas deudas a los proveedores y estos proveedores a los subproveedores. Entonces, en algún momento que se rompió la cadena de pagos años atrás en la zona amazónica, en la zona petrolera, los amigos que elaboraban salchichas se quejaban de la crisis petrolera, pero era porque la petrolera contrataba la alimentación compraba a los proveedores y toda la cadena se rompe.
esta situación la estamos viviendo en este momento. Y por el otro lado, hay los otros ámbitos que hay que soltar y generar certezas para que el turismo, para que la agricultura pueda, porque la agricultura se ha dicho mucho que no ha perdido. Eso no es verdad. La agricultura es la que tal vez menos ha perdido, pero igual ha bajado sus ventas de manera importante. Yo decía en algún momento... Agricultura, turismo, construcción. Rodrigo, yo decía en algún momento que tal vez, digamos, desde el simplismo más absoluto, tal vez los supermercados y las farmacias fueron los que no perdieron durante el contexto de la pandemia, los que mantuvieron sus ventas, los que sí ganaron. No sé si esa apreciación tan simplista que estoy señalando corresponde a la realidad. Yo no me atrevería a decir que sí ganaron, porque también podría decir que los medios de comunicación ganaron, porque tampoco nunca cerraron. Sin embargo, sí hemos visto medios de comunicación que han cerrado puertas o que han reducido personal. O sea, todos hemos perdido, y lo que necesitamos en este momento es las certezas para poder ir reactivándonos. Si bien yo creo que hay cadenas importantes que han mantenido sus ventas, no es menos cierto que a estos grupos, estas empresas grandes que han mantenido sus ventas, se les cobró un anticipo de impuesto a la renta en base al primer semestre, de donde 2 meses y medio de los 6 estuvieron operando con absoluta normalidad. Entonces, el impacto más fuerte de la pandemia lo hemos vivido los meses a partir de mayo, junio, julio y agosto. Esos son los meses más duros en lo que es el aparato productivo, porque al comienzo se tenía la esperanza y la confianza, se hablaba de los famosos 70 días y que luego regresamos a la normalidad. Ya para junio hablamos de la nueva normalidad y vemos cosas curiosas como la de Quito. Quito es la ciudad de mayor crecimiento en casos de COVID, mayores inconvenientes y es la que más restricciones sostiene. Entonces algo no cuadra. Y aquí sí creo que es importante, y en temas de comunicación, la comunicación debe ser única en épocas complejas y de crisis. El mantener la campaña yo me cuido, es fundamental porque nos obliga a empoderarnos a nosotros mismos. Vemos otras campañas que dicen alguien te cuida o cosas externas, y eso nos preocupa, porque si bien la emergencia terminó por una decisión de la Corte Constitucional, la pandemia continúa y la tendremos todavía el primer semestre del próximo año casi con certeza. Tal vez la única certeza del próximo año. Correcto. Rodrigo, gracias por el tiempo y por estos minutos. Que tenga un buen día. De igual manera, Fabricio, un saludo a todos. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora en torno a la visión de este sector sobre la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de congelar el valor del salario básico unificado. Se mantiene en $400 mensuales para el ejercicio del año 2021, es decir, no hubo aumento, como es de dominio público, con base en las consideraciones que ya han sido expuestas, y esta era justamente la visión del sector de los empleadores. La próxima semana, en cambio, tendremos la visión del otro sector, del sector de los trabajadores sindicalizados. Gracias a nuestro invitado. 7 de la mañana con 24 minutos en A Primera Hora por la señal de Majestad Televisión y Majestad Radio.